¿Cómo comenzar este video, no? Eso fue una pregunta que me rondó por la cabeza tanto tiempo mientras preparaba el guión para esto. Y así que primero voy a tratar de explicar por qué el problema de las redes sociales, por qué el título de este video. El problema de las redes sociales comenzó a todo esto de una situación personal. Te voy a explicar por qué, te voy a poner en contexto para después dar paso a lo que tengo para vos, a la investigación que realicé y las personas con las que hablé y lo que estuve leyendo, lo que estuve también analizando por mi parte y lo que descubrí y lo quiero compartir con vos. Pero bueno, basta de palabras, te voy a poner en contexto. Un día normal mío comienza aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Apenas me levanto, lo primero que hago es desbloquear el celular y chequear qué tipo de notificaciones tengo, qué fue lo que ocurrió la noche mientras yo no estaba despierto, para ver si ocurrió una urgencia, por las dudas, para ver si tengo un mensaje por mi correo, si alguien se comunica conmigo por mis redes sociales, o con una especie de urgencia, algo que no es urgente, sino eh, la gente que tiene más urgencia de comunicarse conmigo lo haría por los medios tradicionales de una llamada común o una llamada mediante vía WhatsApp, por decirlo de alguna manera. Después recién me levanto y después de que me levanto, lo primero que hago, además de que desayuno, es mirar los portales de noticias. Ir chequeando la información, ya que mi trabajo como periodista es algo en lo que estoy sujeto, atado un poco también a esto de estar chequeando constantemente qué está pasando tanto a nivel internacional, nacional y provincial, para estar a, al día con las noticias, obviamente. Como un periodista va a estar desinformado, así que después de eso salimos a la calle una vez más como un flaneur movilero y después de eso vuelvo a trabajar a otro lugar donde me logro desconectar un poco, pero luego de que me vuelvo a desconectar vuelvo a mi casa. Lo que hago es estar trabajando continuamente con la computadora, nuevamente buscando noticias, nuevamente trabajando en la edición de videos, de audios, buscando más información, información, y luego que termino eso, comienza mi tiempo de ocio. ¿Y qué hago en mi tiempo de ocio? Estoy chequeando en las redes sociales otra vez, chequeando WhatsApp, chequeando Instagram, chequeando Twitter, viendo Facebook, investigando, jugando videojuegos, después también viendo las notificaciones que voy recibiendo durante el día en otras redes sociales también. Y en un punto termino saturado, porque a medida que va pasando el día, yo sigo entrando a esas aplicaciones. Y así fue que mi curiosidad me llevó a buscar a una aplicación que me diga cuánto tiempo por día estoy usando el celular. Así di con una aplicación que en este momento no recuerdo el nombre, pero me dio un número estimativo diario de aproximadamente unas 6 horas al día, mucho más de lo que yo empleo, por ejemplo, en mis estudios, lo que empleo en la lectura, lo que estoy usando quizás, bueno, en trabajo no, porque aproximadamente mi tiempo de trabajo sí son 8 horas al día, pero es una gran parte de mi día. Implica mucho tiempo el celular, entonces quise dejarlo de lado, pero aquí está el problema. No podía, necesitaba verlo. Había algo en mi mente que me pedía, fíjate si no está pasando nada, entrá, desbloquealo, y no pasaba nada. Entonces ahí me di cuenta que las 6 horas por día ahí se iban empleadas en eso, en chequear algo que no era necesario. Y mi celular tampoco me ayudaba porque estaba constantemente vibrando, constantemente llamando mi atención. Fue por eso que me empecé a investigar por internet para ver qué información había en la web. Y así di con un artículo del diario La Nación de acá de Argentina que se titulaba algo así como Coronavirus. Límites virtuales, 5 claves para descansar de las abrumadoras pantallas. Bueno, en este artículo, obviamente, como dice el título, te da unas claves mediante la cita de algunos profesionales. Dentro de esos profesionales, algunos había psicólogos, especialistas en tecnología, y uno de los psicólogos era Osvaldo Muñoz Espinosa, director y psicólogo del Centro Integral de Psicología de México. Y me puse en contacto con él para saber si tenía un poco más de información al respecto. Y él muy gentilmente me dio la posibilidad de realizar una entrevista. Entonces le envié una serie de preguntas relacionadas a este tema, como por ejemplo si no estamos más expuestos debido a la cuarentena del COVID-19, expuestos a lo que es estar más presentes con el celular. Después, la fama de la mañana a la noche, hoy en día cualquiera se puede ser famoso, los sesgos de confirmación, los grupos como antivacunas,
el 5G o el nuevo orden mundial. ¿Esto no nos favorece las redes sociales? ¿De qué manera podemos alejarnos un poco de las pantallas? Después, ¿cuándo es importante también asistir a un psicólogo? ¿Cuándo nos damos cuenta que es necesario ya la ayuda de un profesional de la salud mental? Así que me parece que es momento de dejar de hablar yo y pasar a la lectura de las preguntas para después escuchar la respuesta que tiene Osvaldo para nosotros. La primera pregunta está relacionada a: debido a la cuarentena mundial, las redes sociales, celulares, notebooks o servicios de streaming han sido muy utilizados como medio de entretenimiento o estudio, lo que nos lleva a pasar mucho tiempo conectados. ¿Cómo se siente psicológicamente una persona que necesita estar conectado con su celular o a internet? ¿Y de qué manera podemos poner un freno a la utilización excesiva de las redes sociales como también del celular? Pues para responder esta pregunta creo que es muy importante aclarar cómo funciona actualmente, ¿no? Los desarrolladores, cómo trabajan para que las personas pasen más tiempo jugando o pasen más tiempo en su celular, pasen más tiempo en las redes sociales, ¿no? Honestamente, las personas que desarrollan estos softwares creo que están muy preparadas, ¿no? Creo que manejan muy bien herramientas psicológicas, mejor que muchísimos psicólogos que, que yo puedo llegar a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En súper resumen, lo que hacen es desarrollar un software que sea sencillamente adictivo, que sea adictivo para que alguna actividad, algo que tú estás haciendo, tenga este carácter adictivo. Básicamente, lo que tenemos que hacer es algo que en psicología conocemos como reforzamiento intermitente. ¿Qué quiere decir reforzamiento intermitente? Bueno, tal vez qué quiere decir reforzamiento para empezar. Fíjate, el refuerzo, el reforzamiento es algo que genera en el individuo que se mantenga una conducta o que la incremente, ¿no? Esto es un término malamente conocido como darle premios, ¿no? A la gente. No son premios, pero para que se entienda vamos a decir que sí, que es algo parecido a los premios. Un reforzamiento intermitente significaría que tú a veces premias a las personas, a veces no premias a las personas y básicamente el individuo no sabe cuándo obtendrá eso que le genera placer, ¿sí? Esta técnica es, además de que está pues, comprobada científicamente, ¿no? Y demás, es muy útil. Puede ser muy útil en educación, puede ser muy útil para ayudar a las personas a desarrollar una conducta que no tenían, como leer, como tocar un instrumento, como hacer ejercicio, y lo querramos o no, lo sepamos o no, gran parte de nuestro comportamiento se ve mantenido por esto que vamos a llamar principios de reforzamiento. El reforzamiento intermitente, como decía, es cuando una persona no sabe cuándo obtendrá ese reforzador, lo cual hace que el individuo sencillamente haga mucho más ese comportamiento. Esto lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en los casinos, ¿no? Las personas no saben cuándo van a obtener ese reforzador, no saben cuándo van a ganar ese dinero, a veces sí ganan, a veces no ganan, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de diseño hace que pues, las personas se vuelvan adictas, ¿sí? A una conducta en particular. Yo creo que hay poca diferencia entre observar una rata de Skinner que está en reforzamiento intermitente y está palanqueando para obtener su comida, a una persona sentada en un casino que está literal palanqueando para obtener dinero, a una persona que está en su celular dando scroll. Y cada vez que da scroll, ¡pum!, aparece una foto nueva, aparece algo nuevo. Cuando las personas no están conectadas, Facebook les manda una notificación: mira, te taguearon en una foto, mira, está pasando esto, te recuerdo que alguien te envió una solicitud de amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender que la adicción se da por lo general por un diseño de reforzamiento intermitente. Y si tenemos esto claro, lo podemos ver, o sea, a todas luces en las redes sociales, en los videojuegos, ¿no?
Otra característica es que va de menos a más. Obviamente tú inicias un juego y empieza fácil, después se va poniendo más difícil, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos ya son otros puntos a considerar. ¿Cómo se siente una persona que de la nada, voy a decirlo así, sin darse cuenta, está atrapado en este diseño intermitente, ¿no? Es decir, se comporta pues, básicamente como un adicto y quiere dejar de hacerlo? Pues obviamente va a sentirse, por decirlo así psicológicamente, pues va a sentir lo que una persona siente cuando deja de hacer algo que es gratificante y a lo que es adicto, pues, ¿no? Va a empezar a sentir ansiedad, va a empezar tal vez a un poquito a deprimirse, no le va a encontrar mucha gratificación a otras cosas, ¿no? Y por lo general, por eso las personas vuelven a utilizar eso que en algún momento les está dando placer, ¿no? ¿Cómo le podemos poner un freno a esto? Bueno, me adelanto un poco, no sé si me lo vas a preguntar más adelante, pero yo creo que debería de existir una regulación, así a nivel federal, que tome muy en serio estas consideraciones, porque todos los niños ahorita traen un casino en su bolsa, pues, ¿no? Y no quiero ser alarmista, ¿no? No quiero ser, como sonar muy exagerado, pero es la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, bueno, los padres cuando tienen hijos pueden implementar el uso del celular como, fíjate, como un premio, ¿sí? Es decir, que haya horas exclusivas, que se hagan acuerdos con las personas, cuánto tiempo vas a utilizar el celular, cuándo, es decir, que se condicione esta parte, ¿no? Por parte de los cuidadores, de los padres cuando tienen hijos. Y una persona adulta lo primero que tiene que hacer es ser muy consciente de que está atrapado en esto y voy a decirlo así, hacer un programa de actividades en cuándo va a utilizar el celular. Hay formas muy sencillas, apagar notificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya si de plano una persona por voluntad propia no puede dejar de utilizar el celular, de utilizar videojuegos, tal vez se ocupa un análisis un poquito más allá y tal vez sea buena idea acudir a un profesional, a un psicólogo, ¿no? Precisamente para esta parte de frenar el uso excesivo de las redes sociales, ¿no? Algo que yo quisiera decir es, si hay alguien que está escuchando esto y que está, por decirlo así, atrapado, ¿no? En su teléfono, no es culpa de ellos, ¿eh? Sencillamente fueron cayendo en esta trampa perfecta y maquiavélicamente diseñada para pasar mucho tiempo en las redes sociales, en el celular, etcétera, etcétera, ¿no? Em, si gustan, después hablamos de todos los principios involucrados en este proceso, pero creo que con esto contesto la pregunta. Pregunta número 2. ¿Las redes sociales beneficiaron lo que se conoce como sesgo de confirmación? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos dentro de nuestro sesgo de confirmación? ¿Qué podemos hacer contra él? Em, bueno, como yo entiendo, el sesgo de confirmación es básicamente confirmar nuestras propias creencias, ¿no? Nuestras propias ideas, ¿no? Esto ocurre en redes sociales, en efecto ocurre muchísimo, muchísimo. Y una vez más, pues tenemos que entender un poquito de cómo funcionan las redes y sobre todo quiénes generan estos contenidos. A ver, vamos viendo, ¿no? Actualmente es fácil ganar dinero a través del Internet. Una manera muy sencilla es abrir una página web que te cuesta creo que 200 pesos mexicanos y eso es como, no sé, $10. Y una vez que tú tienes una página web, lo que tú haces es posicionar tu página web y empiezas a generar artículos de lo que sea. Que si la Tierra es plana. Y ahí te van los 10 puntos de por qué la Tierra es plana, ¿no? Y ahí te van los 10 puntos de por qué los grandes expertos dicen que el COVID no existe, ¿no? Y ahora los 10, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes generar muchísimo contenido de lo que tú quieras. Incluso en una misma página puedes tener artículos, voy a decirlo así, con teorías conspiranoicas, o de este tipo de cosas. Y en la misma página puedes tener artículos científicos, incluso si tú quieres. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tú puedes promocionar esos artículos en las redes sociales y Facebook tiene un algoritmo que ayuda a que lo que se está promocionando llegue a las personas interesadas en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito sería.
está así en una vida, un mundo utópico así, ¿no? Que por ejemplo yo no creo en la evolución y de pronto pues entrara a mis redes sociales y me encontrara formas, no sé, una explicación de la teoría darwiniana muy sencillamente, celebridades diciendo, hablando sobre la evolución y entonces eso poco a poco va a cambiar mi forma de pensar porque estoy entrando en contacto con otro tipo de información. Pero eso no ocurre en redes sociales. En redes sociales lo que te muestran son cosas que a ti te interesan y lo saben muy bien. Saben cuánto tiempo pasas viendo un video, saben a qué cosas reaccionas, a qué cosas les das like, me encanta, me importa. Saben, tienen toda esa información tuya, ¿no? Entonces, naturalmente, lo que va a ocurrir es que te van a mandar toda esta información que es acorde a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque vas a pasar más tiempo viéndolo. Y obviamente, ¿cuál es la única finalidad de eso? Bueno, pues que a mitad del video de que la Tierra es plana, te van a poner un comercial de alguien que está vendiendo, no sé, mapas de la Tierra plana, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando me comentas que beneficiaron el sesgo de confirmación, yo creo que estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque sencillamente nos aparece esas cosas con las que nos sentimos afines y en las que invertimos más tiempo para que alguien gane dinero, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra él? Una vez más, creo que falta mucho, pero debe de existir una forma de regular esto. Creo que no quiero exagerar ni sonar yo mismo una persona muy paranoica, pero creo que esto pudiera ser un verdadero problema más adelante, ¿no? No, de hecho actualmente se ve como un problema, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer contra él? Pues de momento creo que tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico, informarnos más y más del tema, muchísimo más de los temas que queremos conocer, ¿no? Y esto es de verdad peligroso, ¿no? Por darte una experiencia, a mí de pronto, como me dedico a la psicología clínica, bueno, doy consulta y demás, de pronto me aparece mucha publicidad, no sé, por ejemplo, de biodescodificación, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo una vez por mera curiosidad, ¿no? Entré a uno de esos, no al curso, sino a pedir información y cuando esta persona vendedora de este curso hablaba conmigo, pues yo le hacía preguntas, según yo para hacerlo desatinar, preguntas como, oye, y con la biodescodificación se cura el COVID, por ejemplo, y las respuestas eran, pues que el COVID no existe, que es una manipulación de los gobiernos. Entonces, fíjate cómo en Facebook se están promocionando cursos que van contra toda lógica, ¿no? Y contra toda evidencia, ¿no? Y que naturalmente son cursos vendidos por personas, voy a decirlo así, con una pobre formación científica, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que denunciar este tipo de prácticas, ¿no? Creo que es especialmente peligroso esta pregunta que me haces y lo que podemos hacer contra ello es, uno, ser nosotros más críticos, estar mejor informados y denunciar este tipo de, pues, de prácticas dentro de las redes. Pregunta número 3. ¿Las redes acortaron los caminos hacia la fama? ¿Ser famoso en Internet equivale a serlo en la vida real? Esto va más referido a lo que yo decía al principio de la presentación, de que hoy en día de la mañana a la noche uno es famoso, pero ¿realmente lo es? Ok, fíjate, creo que no comprendo muy bien esta pregunta. No sé si se puede ser famoso en la vida real y en las redes no. Lo que sí podemos notar es que antes la fama era como global, por decirlo así, debido a que pues, naturalmente teníamos solamente un medio, ¿no? La televisión y la radio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora veo que hay mucha fama de manera local, ¿no? De manera local sí se puede ser famoso más rápido, ¿no? Y también veo otros fenómenos como lo que llaman convertirse en viral. Y es algo así como una celebridad súper cortita, ¿no? O sea, estás en boca de literal casi todo el mundo, pero la siguiente semana ya no y ya te olvidaron, ¿no? Creo que es muy efímera la fama o la celebridad que puedes encontrar en internet. Pero no sabría distinguirlo de serlo en la vida real. No sabría interpretar bien esta pregunta.
Pregunta número 4. Los contenidos que vemos por internet son cada vez más cortos y llamativos, similar a una publicidad de televisión. Si los jóvenes, debido a que pasan más tiempo en las redes, se acostumbran a este tipo de contenido, ¿no estaría favoreciendo a un sentimiento de ansiedad donde se vuelve indispensable estar siempre al tanto de lo último o de las notificaciones? Muy buena pregunta, hay varias cosas que decir sobre esto, creo yo. Lo primero, si los contenidos en Internet son cada vez más cortos, es por algo, es por algo. Y ese algo es seguramente que son más efectivos, se vende más con videos cortos, se condensa más la información, la gratificación y se previene llegar a la saciedad, por decirlo así, ¿no? Es bien sabido que un video de más de 15 minutos nadie lo va a terminar de ver, nadie lo va a ver. Si tú tienes un video de 1 hora y media, de 2 horas, nadie lo va a terminar de ver. Pero curiosamente sí pueden pasar 8 horas viendo videos de 10 minutos. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Y responde a lo que expliqué al principio, ¿no? Ser variado, ser intermitente, pasar de una cosa a la otra, recibir gratificaciones, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Este video me interesará, pues no lo sé, vamos a verlo, a lo mejor sí me atrapa. Y cada vez los generadores de contenido, no sé, los youtubers, no sé, la gente que hace contenidos se vuelve más diestra para eso. Y cada vez empresas como Google o YouTube en particular, pues promociona mucho más a las personas que cumplen con estos criterios de hacer videos cortos que impacten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, claro que llevará de la mano que las personas sean más ansiosas. Es decir, si tú estás dentro de un programa de reforzamiento intermitente donde no sabes si lo que próximo que verás será gratificante o impactante, generará ansiedad cuando lo dejes de hacer, ¿sí? ¿Y por qué se hace cada vez más corto, más pequeño, más corto, más... Pues imagínate esto, yo creo que el sueño de todo narcotraficante sería el de inventar una droga que sea barata y que además tuviera un efecto ¡pum! Súper fuerte, pero que el efecto fuera rápido, que al cabo de unos minutos la persona estuviera lista para otra dosis. Esa sería la droga perfecta para cualquier capo, se haría millonario en segundos. Y literal, eso es lo que ha ocurrido con empresas como Google, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etcétera, ¿no? Que tienen esa droga. Es una droga súper barata que tiene un alto efecto así de dopamina, si lo quieres ver así, pero el efecto se acaba a los segundos y está listo para consumir algo más, ¿no? Um, y sí, eso es lo que va a producir, que las personas sean un poquito más ansiosas, que cuando vean un contenido largo, pues les dé flojera ver, no lo quieran ver. Imagínate una clase online de 2 horas. No, pues no, o sea, nadie lo va a ver, ¿no? Entonces yo creo que sí está, por decirlo así, haciendo a las personas menos, no sé cuál palabra utilizar, con menos tolerancia a la frustración, ¿no? Todo es mucho más inmediato ahora, ¿no? Y esto que mencionas de que se vuelven indispensables a estar al tanto de la última notificación, esto es cierto, ¿no? Repito, todo cambio en la tecnología, en el software, todo cambio que hacen en las redes sociales, es para tenerte más tiempo allí. Es para tenerte más tiempo. Porque solamente así, Facebook, por ejemplo, se puede asegurar de que vas a estar viendo sus anuncios y que va a ganar dinero, ¿no? Entonces lo que hacen es, por ejemplo, si tú estás inactivo, te empiezan a mandar notificaciones. En serio, o sea, yo tengo pocos amigos en Facebook, yo creo que no llego ni a los 300 y tengo en bandeja de entrada, no sé, unas 500 personas, ¿no? Que no he confirmado porque no las conozco, ¿no? Y entonces cada rato Facebook me dice, oye, recuerda que fulanito te mandó una notificación. Y ya me obligó a meterme a la aplicación, ¿no? Porque hay gente que no le gusta ver ese puntito rojo arriba, ¿no? Por ejemplo, cuando descubrieron ese cuando estás chateando con alguien y dice, fulanito está escribiendo,
Eso lo ponen ahí pues para tenerte al tanto, ¿no? Para tenerte en expectativa ahí, para que estés pegado al teléfono esperando a que la persona termine de escribir. Y mientras tanto, vas a estar consumiendo más contenido, vendrán más ventas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente las notificaciones por sí mismas no son las gratificantes, sino lo que hay detrás de la notificación, ¿no? Cuando dicen, tienes una notificación, ah, caray, ¿qué será? ¿Me habrán tagueado en una foto? ¿Será la chica que me gusta? ¿Será algo que para mí me dé placer de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, claro, por eso nosotros estamos al tanto de todas las notificaciones, porque estamos buscando eso que nos da un poco de placer, ¿no? Y repito, esto no es nada del otro mundo, esto se sabe desde los años 50 con los trabajos de B.F. Skinner sobre principios de reforzamiento, reforzamiento intermitente y todos los diseños que hay para que una persona esté haciendo algo una y otra y otra y otra vez. Pregunta número 5, referido a Instagram. ¿Por qué tenemos la necesidad de mostrar todo lo que hacemos por historias? ¿Por qué se volvió tan importante el me gusta? Instagram es una red social de narcisos. Ok, fíjate que, discúlpame si sueno repetitivo, ¿no? Pero es que básicamente todo lo que estamos hablando de redes sociales y todo lo que tenga que ver con adicciones es el mismo tema o es muy parecido, ¿no? ¿Por qué tenemos la necesidad de mostrar nuestras vidas, ¿no? En historias, etcétera? Pues porque detrás de ello hay una aceptación social, hay una reacción de otras personas, hay un me gusta, hay un etcétera, ¿no? Em, en los tiempos actuales, el reforzador, eso que nos genera a nosotros placer, es que alguien le dé me gusta a mi foto, ¿no? Que le dé compartir, que le dé me encanta, etcétera, ¿no? Entonces, como lo comenté en un inicio, si tú entras a las redes sociales y nadie nunca te comenta nada, nadie te da un like a una foto tuya, es muy probable que dejes de utilizar esa red social porque sencillamente no te genera ningún placer. Pero si tú entras a tu red social, subes una foto y entonces te dan like, te dan me encanta, te escriben un comentario que dice, ah, qué guapa te ves, qué guapo te ves, etcétera, etcétera. Naturalmente, lo sepamos o no, tenemos esa como tendencia natural a volverlo a hacer para obtener ese mismo resultado, ¿no? Para sentir esa gratificación, esa adulación o aceptación del otro, ¿no? Y si, por ejemplo, subo una segunda foto y nadie le da like, incluso hay mucha gente que borra la foto para después volverla a subir en una hora pico, por decirlo así, para obtener esas ganancias, ¿no? Y es bien curioso cómo los likes van moldeando incluso las poses que hacen en las fotografías, ¿no? Si yo subo una foto, ¿no? En donde me veo, no sé, muy bien, por decirlo así, una posición, no quiero decir nada específico, ¿no? Em, y tengo muchos comentarios, muchos likes, etcétera, y me mandan mensajes en privado a la gente que, ah, qué bien te ves. Pues claro que voy a seguir subiendo ese tipo de fotos, ¿no? Pero una vez más, ¿dónde está la base de todo esto? Pues en recibir la gratificación y en estar, lo sepamos o no, dentro de un programa de reforzamiento intermitente, ¿no? Que está comprobado que eso es lo que hace que las personas estén más y más y más realizando una conducta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la explicación base de todo, de gran parte de lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Y ya, por ejemplo, decir que si Instagram es una red social para narcisos, ¿no? Para narcisistas, para personas que es, la verdad, yo creo que no, o sea, no, no va por ahí, no va por ahí. Yo creo más bien que si entendemos a fondo la situación, este contexto que se da en las redes sociales, no hace falta poner etiquetas como si es narcisista o cosas por el estilo a las personas. Están dentro de un programa de reforzamiento y cualquier persona que estuviera en esa misma situación particular seguramente se comportaría igual, ¿no? Entonces no creo que sea ni siquiera necesario hablar de este tipo de términos. Pregunta número 6. En el campo de la psicología, ¿ya existen teorías sobre enfermedades psicológicas referidas al uso excesivo de Internet? Mira, pues la verdad es que la psicología es una disciplina muy, muy especial porque a diferencia de otras ciencias,
los mismos psicólogos a veces discrepan, ¿no? En el objeto de estudio de la psicología, lo que la psicología debería estudiar y de cómo debería de estudiarse eso que supuestamente estudia la psicología. Y eso como resultado tiene, de una manera muy sencilla, voy a decirlo así, como muchas psicologías, ¿no? A mí me gusta diferenciar entre solamente dos tipos de psicología, aunque hay más, y es una psicología científica y una psicología que no es científica. ¿Sí? Em, Mientras más te adentras a una psicología científica, te vas dando cuenta incluso que estos diagnósticos o enfermedades psicológicas son cada vez más y más innecesarias. No se necesitan tanto los diagnósticos como la gente, como algunos profesionales creen. ¿Por qué no es necesario? Bueno, porque al final del día cada persona es distinta a otra y en general los diagnósticos no ayudan en lo más mínimo a hacer una explicación particular del individuo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, tengo más de 10 años en la práctica clínica, yo nunca he hecho un diagnóstico, es decir, pues claro que los hay, pues, pero no es como que yo utilice un diagnóstico para poder trabajar con una persona, ¿no? Porque se hace un análisis funcional individual de la persona, pues, vaya la redundancia, ¿no? Y a partir de ahí se trabaja, ¿no? Entonces, si existen teorías sobre enfermedades psicológicas referidas al uso del Internet o dispositivos, seguramente sí, debe de haber un montón de libros, pero en lo personal creo que sirven solamente como una lectura descriptiva de lo que pasa en general, pero creo que a la larga serán poco útiles, aunque no lo sé, habría que ver. Pregunta número 7. Por último, desde tu visión como profesional, ¿cuándo se le recomienda a alguien que asista a un psicólogo? Referido al tema de no lograr alejarse del celular o de las redes sociales o a cualquier otro tema también, ¿por qué no? Yo creo que lo voy a dividir en dos partes. Uno, cuando tú eres padre o responsable de menores, es muy importante que, mm, bueno, no es, mejor dicho, no sería una mala idea acudir a un psicólogo profesional para que te dé algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas que puedan ser útiles para educar a un niño, ¿no? Para educar a un niño ocupas conocer y saber aplicar algunos principios básicos de la conducta de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, aprender a definir cuándo un comportamiento es, voy a decirlo así, como inaceptable, cuando un comportamiento es deseado o aceptable, cuando un comportamiento es disruptivo, o sea, que es molesto, pero que, pues bueno, no le hace daño a nadie, ¿no? Y qué tipo de técnicas utilizar para cada caso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para mantener conductas deseables en los niños? ¿Cómo le hacemos para eliminar conductas que no son deseadas en los niños? ¿Y cómo le hacemos para ignorar conductas que son disruptivas en los niños y que al final del día es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Ese tipo de conocimiento, vamos a terminar hablando una vez más de, voy a decirlo con estas palabras para que se entienda, ¿no? Cuándo premiar a un niño, cuándo castigar a un niño, cuándo ignorar la conducta de un niño, ¿no? Y eso se puede hacer fácil en pocas sesiones, ¿no? Teniendo este conocimiento, tú sabiendo hacer un pequeño análisis de la conducta de tu pequeño, puedes saber si está utilizando el celular de una manera inadecuada o si está mal lo que está o si está reforzando algunos comportamientos que no queremos que sucedan y podemos utilizar ese mismo artefacto, esta tecnología para premiar conductas adecuadas, aprender a poner límites en los niños. Entonces yo creo que desde antes, desde el momento en que te enteras de que vas a ser padre, creo que deberíamos de preocuparnos por ser el mejor padre que pudiéramos ser y para eso hay, además de buenas intenciones, pues hay libros, hay profesionales que te pudieran asesorar, ¿no? Por otro lado, cuando tú eres un adulto y tienes una seria dificultad para dejar las redes sociales y cuando las dejas te empiezas a sentir triste, ansioso, desde ya ese es el momento de acudir a un profesional. Algo es un problema por un par de indicadores, ¿no? Un exceso de cualquier conducta, un exceso es un problema. Si desde el momento en que pasas demasiadas horas en tu dispositivo o en tus redes, creo que
sería buena idea proponerte a ti mismo reducir las horas que inviertes. Y si no lo logras, o si lo logras pero sintiéndote mal, creo que es buena idea allí acudir con un profesional. Además de que pues muchas veces es notorio, ¿no? Hay personas que se les dificulta interactuar con otros, hay personas que han perdido sus trabajos, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que en realidad definir cuándo es momento de acudir a un profesional en realidad no es tan difícil porque por lo general empieza a interferir en nuestra propia vida. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de entonces de Osvaldo Muñoz Espinosa, director y psicólogo del Centro Integral de Psicología de México, a quien le estoy muy agradecido por el tiempo que se tomó para responder las preguntas y muy contento por poder llegar a hablar con él, lo cual es un regocijo para mí. Nahuel, muchísimas gracias por tu invitación. Este fue un ejercicio muy interesante, lo disfruté mucho. Te felicito por tu interés en la divulgación sobre estos temas desde una perspectiva científica. De nuevo, muchísimas gracias y cualquier cosa quedo a tus órdenes cuando gustes. Por último, me gustaría también mencionar a un artículo que leí que me pareció muy interesante de un periodista especializado en tecnología llamado Axel Marazzi, que tiene su newsletter Observando, pero este artículo está escrito para la revista Anfibia, titulado 5 horas diarias mirando el teléfono, algo muy similar a lo que me pasaba a mí. Pero bueno, yo lo superé con una hora más de diario, de utilización de teléfono. Y lo voy a citar textualmente porque me parece que él logró poner en palabras lo que yo veía, notaba y también vivía. Así que paso a citar textualmente. Tratando de entender cómo las compañías de Silicon Valley hacen dinero con nosotros sin que, en teoría, les demos nada, empecé a encontrarme con un concepto que parecía estar en el corazón de todo: economía de la atención. Esto es lo que mencionaba también Osvaldo. Es simple, en el negocio de las apps, el oro es nuestro tiempo. Este tipo de plataformas generan ingresos a medida que más tiempo las usamos. Si nuestra atención fuese infinita, no sería un problema. Pero no solo no lo es, sino que además está afectada por nuestra necesidad de trabajar, dormir y tener vida fuera de nuestras pantallas. Por eso las empresas deben luchar entre ellas para crear nuevas formas de mantenernos atentos, y no hay ninguna tan efectiva como explotar nuestro deseo de validación social. El botón me gusta en Facebook, el retweet en Twitter, los pulgares para arriba y para abajo en YouTube o el corazón en Instagram están allí para eso. Y las empresas miden cómo afecta a nuestro cerebro. Tienen incluso un nombre: recompensas variables intermitentes. En el ambiente suelen explicarse con la idea de una máquina tragamonedas. Hay que tirar de una palanca para recibir una recompensa variable. Se puede ganar o perder. Lo mismo pasa con las apps de redes sociales. Actualizamos para ver si ganamos likes o no. Y mientras más lo hacemos, más queremos hacerlo. Incluso el tiempo que tarda cada aplicación en actualizar nuestro timeline está pensado. Mientras esperamos a que las redes nos muestren los likes y comentarios que recibieron nuestras publicaciones, el cerebro recibe la misma sensación de cuando está girando la ruleta del casino. No sabemos si vamos a ganar, pero la posibilidad nos mantiene enganchados. Bueno, esto es algo también lo que mencionaba Osvaldo, pero me parece muy importante también mencionarlo. Es lo que le sucede a alguien, por ejemplo, drogadicto que necesita de las drogas, o a un alcohólico que necesita del alcohol. Y acá viene algo que también menciona Axel, este periodista, en su newsletter llamado Observando, que me pareció también importante detallar esto. Y dice así, cito textualmente: la adicción a los teléfonos no está catalogada por la ciencia como tal, sí a los videojuegos, pero no a los teléfonos. Para algunos, esto tiene bastante lógica, porque aseguran que a los que somos adictos no es al dispositivo en sí, sino a algunas apps o actividades que hacemos en ella, como el uso excesivo de redes sociales, videojuegos o mirar pornografía, entre otras. Para algunos, decir que somos adictos a nuestros smartphones es como decir que un alcohólico es adicto a las botellas. Entonces, me parece importante cerrar con esta idea. Los problemas son las redes sociales. Aquellos que les recomiendo que miren también el problema de las redes sociales, el documental de Netflix se titula de la misma manera que este video. En realidad, este video se titula igual que el documental. Menciona esto y te hablan con gente muy grosa que trabajó en las redes sociales y que hoy en día están arrepentidos, o bueno, medio tarde, pero están arrepentidos de lo que hicieron, porque están manipulando
cabeza de las personas, de manera psicológica, con estrategias psicológicas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a ser ético esto? Pero bueno, entonces acá entra en juego lo que es gratis. En realidad no es gratis, porque el producto a quien se le vende, o que lo que se vende, somos nosotros, los usuarios de las redes sociales. Entonces, me parece importante esto. La adicción debe ser tratada como tal. Es importante reconocerla también. Yo lo hice y lo que trato de hacer, además, es, bueno, despegarme, utilizar otras cosas, quizás aburrirme, obligarme a aburrirme. ¿Por qué no? No está mal aburrirse también. Dentro del momento de que uno está pensando o no pensando, surgen a veces muy buenas ideas. Utilizar esa energía para otras cosas quizás un tanto más productivas que estar mirando las historias de tus mejores amigos o de tu chongo o tu chonga, ¿no? O de tu pareja o de quien sea, ¿no? Para aquellos que estén mirando en el otro lado del mundo, ojalá. Pero bueno, esto más que nada, esta es mi idea más principal de mencionar estos ítems, por qué no decirlo de una manera, para poder identificar que está pasando esto. Con la cuarentena se acrecentó mucho más, pero no es apocalíptico tampoco. Hay que aprender a convivir como con el coronavirus hasta que haya una vacuna. Hay que aprender a convivir con las redes sociales porque no van a parar. No se va a parar esto. A menos que se legisle de una manera, lo cual se está tratando. Pero estamos un poco en un camino con los ojos cerrados. Así que mientras tanto, lo único que queda es cuidarnos a nosotros mismos. Ponerle un freno. Y también darse cuenta que las redes sociales nos manipulen. Así que ese es el problema de las redes sociales. Ellos nos manipulan y nosotros somos el producto. Así que no mucho más que esto. Te mando un saludo grande. Yo soy Flañu Narrador.